¿Qué tal, apreciados colegas? Es un gusto saludarles. Soy el doctor José de Jesús Velázquez Navarro. Para ir estructurando una idea completa, vamos a partir del hecho de afirmar que uno de los papeles primordiales de un docente es diseñar situaciones de aprendizaje. Diseñar, porque el diseño implica creatividad, el diseño implica iniciativa, el diseño implica sello personal y el docente debe ser un diseñador experto de situaciones de aprendizaje. El docente no es un aplicador de programas, es un diseñador de situaciones de aprendizaje, debido a que eso es lo que le da la diferencia entre un profesional que realiza simplemente un oficio y un verdadero profesional de la enseñanza que desarrolla una profesión, ¿sí? Y en este caso el docente, como diseñador de situaciones de aprendizaje, pues tiene estilo propio, tiene sello personal en su propia práctica y lleva los caminos que considera pertinentes para poder lograr los fines que marca la intencionalidad didáctica de los programas educativos que aplica. Es decir, para lograr los mismos fines, cada quien puede seguir sus caminos. Y eso tiene que ver con el estilo personal, eso tiene que ver con los propios dominios y es justamente el campo de acción del diseño de situaciones de aprendizaje en donde el docente debe ser experto. Una situación didáctica es un planteamiento metodológico que estructura el propio docente, la persona que enseña, que pretende enseñar a otros y que pretende que los otros aprendan, claro, considerando elementos diversos relacionados con el educando, relacionados con el programa de estudio que está aplicando, relacionado con el contexto y con una serie de factores inherentes a la planeación que pretende hacer que se pase de un estado actual a un estado deseado, de un estado de no aprender, de no saber, a un estado de saber, de un estado de no saber hacer a un estado de saber hacer, de un no ser a un ser. Y ese camino es justamente el que estructura el docente. En palabras de Brunner, sería el poner el andamiaje para que la persona pase del estado actual al estado deseado. Tratando de ser congruentes con el planteamiento didáctico que hacemos, es importante que tomen en cuenta que toda la estructura y el contenido de este canal va a estar basado en 7 pasos, en 7 momentos. Vamos a hacer un pequeño repaso, una especie de mnemotecnia para darnos cuenta cómo las actividades, las estrategias, las técnicas que vayamos desarrollando pues engloban siempre en 7 momentos estructurales de una situación de aprendizaje. El primer momento va a ser el momento A, es decir, el momento de activación, de preparación de las condiciones para que la persona aprenda. El segundo momento vamos a conocerlo como el momento C, es decir, es un momento de exploración de conocimientos previos, la C de conocimientos previos. Es decir, el punto de partida de donde la persona que aprende está ubicada. Es decir, qué trae, qué sabe, qué conoce previamente, qué construcciones previas, producto de la socialización anterior, de su trayectoria, tiene, y a partir de ahí establecemos ese momento C, que es exploración de conocimientos previos. El siguiente momento va a ser el momento I, que se refiere a la búsqueda de información, la transmisión de la información, el poner en contacto a la persona con los saberes validados, con la información validada, de forma tal que conozca. El siguiente momento va a ser el momento P, que es procesamiento de esa información, es decir, no basta con estar en contacto con ella, hay que procesarla, hay que conocerla, hay que pasarla por los esquemas previamente construidos y eso va a ser parte del momento P. Y las últimas 3 letras, los últimos 3 momentos tienen que ver con la palabra ser, S-E-R. La S se refiere a socialización, a construcción social, a desarrollo de proyectos compartidos junto con otros.
a la interacción con otras personas para poder procesar, construir y aplicar ese aprendizaje en situaciones específicas, concretas. La E de la palabra ser es la evaluación, es decir, después del desempeño, después de la búsqueda de información, el procesamiento de la misma, la aplicación a partir de la construcción social, viene la evaluación del desempeño, la valoración de lo aprendido, el establecer a partir de lo que se tenía estipulado qué se aprendió. Y esto se logra a partir de técnicas, procedimientos, aspectos relacionados con la evaluación. Y el último momento, que es el momento R, es retroalimentación, es repaso, es reafirmación de lo aprendido para garantizar que ese aprendizaje quede debidamente afianzado, sea significativo y que tenga posibilidades de transferencia. Entonces, esos van a ser los momentos estructurales de nuestra situación de aprendizaje. Explico enseguida a qué se refiere, a qué nos referimos cuando hablamos de situación de aprendizaje, en donde estos 7 momentos son bien importantes. Los 7 momentos que acabamos de ver, de repasar, de explicar, tienen que ver con la estructura de una situación de aprendizaje. Una situación de aprendizaje no es una sesión de clase, es decir, no es un planteamiento metodológico que se desarrolla en una clase o en 2. Una situación de aprendizaje abarca alrededor de una semana, entendiendo que las cargas horarias de las diferentes asignaturas y de lo que se hace en las escuelas, pues tienen una periodicidad semanal, es decir, tú puedes catalogar la asignatura que impartes o el nivel en donde trabajas por una carga horaria que puede ser de 5, de 6, de 3, 4 sesiones de clase que abarcan una semana, ¿sí? Inclusive para motivos de pago se habla de hora, semana, mes. Entonces, vamos a hablar de que una situación de aprendizaje se desarrolla en alrededor de una semana, aunque puede ser más compleja y abarcar 15 días, un mes o una periodicidad más sostenida. Entonces, los momentos que acabo de exponer y de los cuales vamos a estar aportando elementos que van a insertarse en cada uno de esos momentos estructurales, esos se desarrollan en una situación de aprendizaje que tiene una periodicidad, les digo, mínimo de una semana, ¿sí? Entonces, es una situación de aprendizaje, es un planteamiento metodológico donde se hace una preparación previa para el aprendizaje, se aplican técnicas, estrategias, actividades para explorar lo que las personas saben. Posteriormente se les pone en contacto con la información validada, con los saberes, de formas diferentes, acorde al estilo de los docentes. Posteriormente se procesa información, se hacen ejercicios, se hace que las personas garanticen que han aprendido, asimilado ese conocimiento. Posteriormente vamos a la transferencia de lo aprendido a partir de una construcción social, donde las personas se organizan, toman decisiones, delegan funciones, resuelven las situaciones planteadas, y esto nos da origen a un desempeño que posteriormente tiene que ser evaluado, que es el momento sexto, y finalmente, después de todo el proceso, el docente identifica aspectos a fortalecer, con los cuales a partir de esa apreciación, después de la aplicación de ciertos instrumentos de evaluación, el docente ve qué aspectos habrá que reforzar, y es cuando viene la retroalimentación, el repaso de lo aprendido y la reafirmación de ese aprendizaje para garantizar su transferencia en la resolución de problemas cotidianos del individuo.